Si eres un adolescente, quédate con energía para estudiar y divertirte, no para cuidar un bebé. Recibo un cordial saludo a maestra Regina Castañeda y público en general. Soy la estudiante Lisandra Remigio Juliana Pilar y en esta oportunidad los integrantes de mi grupo y yo vamos a exponer nuestra monografía que lleva por título Embarazo adolescente en el Perú 2018 al 2021. Bueno, nos centramos en este tema porque hoy en día a nivel internacional, nacional y regional se dan a conocer diversos casos de embarazo precoz. Entonces, esta situación llega a ser un problema que genera diversas afecciones en el ámbito personal y familiar. En el Perú, el embarazo a menores de edad es un tema que ha generado diversos debates en el aspecto social, cultural, político y católico. Es por ello que la importancia de esta monografía parte de una investigación profunda a los diferentes factores y a las definiciones que se encuentran relacionados a un embarazo adolescente. Debido a todos los estudios realizados por la OPS, UNICEF, por la OMS, entre otros, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el marco teórico con respecto al embarazo adolescente en el Perú? Y por lo que nuestro objetivo será realizar un estudio mediante el uso de referencias bibliográficas para construir el marco teórico sobre el embarazo adolescente a nivel nacional. Empezaremos dando a conocer el marco teórico que pertenece al capítulo 2, es decir, que se verá temas de adolescencia y sus etapas, embarazo, métodos anticonceptivos y causas y consecuencias de un embarazo precoz. Después se dará a conocer datos estadísticos sobre casos de embarazos adolescentes del 2018 al 2021 y estrategias de prevención pertenecientes al capítulo 3. Y bueno, se finalizará con una conclusión. ¿Qué es la adolescencia? Es un periodo comprendido de los 10 a 19 años, donde se producen cambios físicos, biológicos, psicológicos y sociales. Esta etapa marca la transición de la infancia al estado adulto. Se le podría considerar como una etapa de vulnerabilidad por la aparición de conductas de riesgo, como por ejemplo abandono de estudio, consumo de drogas y muchas más. Pero no solo es una etapa de vulnerabilidad, sino también de oportunidades. Es posible ayudar a prepararlos para que sean capaces de desarrollar sus oportunidades. Etapas de la adolescencia. Existen diferentes clasificaciones de la adolescencia. Primero, adolescencia temprana, precoz o pubertad. De los 10 a 14 años. Se presentan diversos cambios físicos, como por ejemplo el crecimiento del vello púbico y también la aparición de acné. Se genera mayor necesidad de privacidad y comienza a buscar más amigos. Segunda, adolescencia intermedia. Comprende de los 14 a 17 años. En esa etapa continúan los cambios físicos y surge el interés romántico y sexual. El adolescente empieza a pensar más hacia el futuro. Tercero, adolescencia tardía. Se da de los 17 a 19 años de edad. En esta etapa se evidencia la autoestima y maduración de cada uno de nosotros. El embarazo es una fase fisiológica propia de la mujer, que sucede cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide. Esta fase tiene un periodo de duración entre los 8 meses y medio y 9 meses y medio, en parte de lo que se considera un embarazo normal. Si el embarazo dura menos de este tiempo promedio, se le considera como parto pretérmino, pero en cambio, cuando se extiende fuera de este periodo de tiempo, se le conoce como parto prolongado. El embarazo precoz se da en jovencitas que tienen edades entre los 10 y 19 años, jóvenes que todavía no terminan su formación física, psicológica y emocional. Este tipo de embarazo se produce mayormente por violaciones o por el hecho de querer experimentar. En nuestra actualidad existen muchas maneras de protegernos al mantener relaciones sexuales. Entre ellas tenemos para los varones, como es bien conocido, el condón o la vasectomía como un método definitivo. Para las mujeres tenemos el dispositivo intrauterino o también conocido como té de cobre, implantes subtérmicos, inyectables, píldoras anticonceptivas o también píldoras de emergencia. El condón femenino, ligadura de trompas que tomamos como un método definitivo y también métodos naturales como es el control de nuestro periodo fértil.
El embarazo adolescente puede ser multicausal, lo cual quiere decir que puede haber un sinfín de factores que pueden llevar a esto, pero entre los principales están los siguientes: la falta de educación sexual, ya que muchos jóvenes son indiferentes y desconocen lo relacionado con los métodos anticonceptivos. Esto viene acompañado con la poca información que los padres brindan al respecto en sus hogares, sin contar que hay instituciones educativas que no brindan la valiosa información, inclinando esto a los jóvenes a iniciar su vida sexual antes de tiempo, sin saber los riesgos que esto puede ocasionar. Lo cual nos lleva al siguiente punto, que es el inicio temprano de la vida sexual. Al ser jóvenes, sienten atracción de querer probar cosas nuevas, experimentar, y con ello una necesidad de satisfacer sus instintos carnales, como le mencionamos en el punto anterior. Como tercer punto está la presión de pareja. Estando en una relación a esta edad, muchos jóvenes piden la tan preciada prueba del amor a sus parejas. Generalmente es el sexo masculino quien realiza dicho acto. Muchas veces las señoritas ceden a la presión porque al querer que prevalezca esta misma relación terminan haciéndolo sin tomar las medidas adecuadas ni ponerse a pensar en las consecuencias que puede traer dicho acto. El abuso. Esta es una de las principales y más lamentables causas de embarazo adolescente en el Perú, y se estipula que muchas veces el agresor está en la propia familia. Entre las mañas que usa este mismo están el alcohol como método de embriaguez hacia la víctima o el uso de sustancias como somníferos. Esto siempre deja traumas de por vida a las personas. Cuando una adolescente queda embarazada, trae consigo limitaciones en su vida personal y social, incluso problemas psicológicos y médicos que ponen en riesgo su propia salud. A continuación, acompáñenme a conocer un poquito más sobre estas consecuencias. Consecuencia individual. Una adolescente embarazada perjudica su proyecto de vida por las dificultades que genera ser madre a temprana edad, que incluso le introducen a un mundo adulto para el cual no está preparado. Consecuencias sociales. Estas se asocian al desempleo, la pobreza, deserción escolar, abandono, etc. Consecuencias psicológicas. Durante el embarazo de una menor puede existir una cierta inestabilidad emocional debido a que no se sabe si se desea o no tener al bebé, y a la hora de ejercer el papel de madre, esta puede presentar un cierto rechazo hacia su bebé. Consecuencias médicas. Anemia. La anemia durante el embarazo incrementa el riesgo de pérdidas fetales y alta probabilidad de que el bebé nazca bajo de peso. Bebés prematuros. A medida de que la madre es más joven, existe mayor probabilidad de que nazcan bebés prematuros y consecuencia de mayor morbilidad. Aborto inducido. Es una de las principales causantes de muerte materna y más se realiza de manera inadecuada. A continuación se darán a conocer algunos datos estadísticos en los cuales se cubrieron sobre el embarazo adolescente en el Perú. Del total de adolescentes embarazados de 15 a 19 años, el 8,9% eran adolescentes alguna vez embarazados, de las cuales el 6,6% ya eran madres y el 2,3% tenían su primer hijo. El porcentaje de adolescentes alguna vez embarazados residen mayormente en la área rural con el 15,6%. Este porcentaje también se dio a conocer que las que residen en la región selva como un 14,6%. No se debe tener en cuenta que del total de adolescentes entre 12 a 17 años, el 2,9% estuvieron alguna vez embarazados. De estos, el 1,6% ya son madres y el 1,3% tienen su primer hijo. Los comportamientos del área rural y del área urbana son casi similares al grupo de 15 a 19 años, pues los porcentajes muestran que en el área rural aún siguen prevaleciendo la mayor cantidad de adolescentes embarazadas, con el 4,8%. Ante esta problemática, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico realizó un observatorio que menciona que pese ante el impacto de la pandemia, las altas tasas de embarazos adolescentes siguen prevaleciendo en la selva peruana, principalmente en los departamentos de Ucayali con el 25,1%, Loreto con el 18,3%, en Amazonas con el 15,7% y Madre de Dios con el 13,7%. Buscando una información más completa desde la propia evidencia de las madres adolescentes, el Diario del Comercio realizó un reportaje llamado Mamá a los 15 años, los embarazos adolescentes en la selva del Perú, donde nos enfatiza las historias de tres jovencitas al convertirse en madre. Carla y Sandra son dos hermanas gemelas que inesperadamente salieron embarazadas al mismo tiempo, pues ellas viven en medio de la selva en Nauta, Loreto. Viven junto a sus padres y a sus 5 hermanos y nos cuenta cómo fue convertirse en madres en medio de carencias y aún cursando sus estudios. Por otro lado, Viviana, quien vive en el distrito de San Juan, Loreto, nos cuenta que se convirtió y salió embarazada cuando cursaba el tercer año de secundaria, pues ella
recibe el apoyo de su madre para continuar con sus estudios. Este es el plan de prevención contra el embarazo adolescente, pues el plan internacional nos menciona que es necesario fortalecer el servicio de salud integral hacia los adolescentes. De la misma manera también suministran métodos anticonceptivos con el fin de prevenir un posible segundo embarazo y ante la sociedad brindar oportunidades de trabajos decentes hacia las madres jóvenes. De esta manera podrán ayudarse a sí mismas y a sus hijos y a salir adelante. El plan internacional está implementado para 4 regiones, 4 departamentos, pues Lima, Loreto, Piura y Cusco son estos departamentos, donde se desarrollará el proyecto tanto en las zonas rurales y las zonas urbanas. Cabe mencionar también que es necesario que participen de manera conjunta los docentes, padres y comunidades y en conjunto se logre minimizar las cifras ya mencionadas. Para concluir, el embarazo adolescente es un problema mundial que afecta principalmente a las mujeres adolescentes. En el territorio peruano, este problema no es ajeno, ya que se estima que 13 de cada 100 mujeres ya son madres o están en el proceso de quedar embarazadas. Esto sucede generalmente por la falta de educación sexual, la experimentación, la presión de pareja y hasta la violación. Es por esto que planteamos que se debe realizar un trabajo conjunto del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, que permitirá reducir la inserción escolar en las adolescentes estudiantes por embarazo precoz, gracias a un programa internacional con la ayuda de expertos que recomiendan que los adolescentes participen de las capacitaciones respectivas, brindando así una educación sexual e información sobre los métodos anticonceptivos. Para terminar esta exposición, me atrevo a decir una frase que dijo Jane Fonda: ya es hora de que hagamos el bienestar de nuestros jóvenes más importante que la ideología y la política. Como país, nos beneficiamos de invertir en su futuro mediante la intervención de la prevención del embarazo adolescente. Gracias.